Hola profesora, me llamo Iliana Spizili y voy a repetir algunas palabras nuevas en la lectura. El fondo histórico, la Guerra Civil Española, el vagón tranvía, la plataforma del tren, un príncipe de leyenda, trabajaba como carnicero, el apoyo económico, unas rosquillas. Quizá sea la última persona que me convide. La España posguerra. Esta semana hablamos sobre el cuento Rosamunda con el fondo histórico de la Guerra Civil Española. Cuando empieza, la protagonista se encuentra en el departamento de tercera clase en un tren que viaja desde Madrid hasta el sur de España. Se encuentra en un incómodo vagón tranvía que huele mal con los olores de tabaco y botas de soldado con referencia al militar y la guerra. Al despertarse en su asiento duro, la mujer mayor, que prefiere el nombre de Rosamunda, sale hasta la plataforma del tren, donde saluda a un joven soldadillo. Parte B. Aunque no se habían conocido antes, Rosamunda le dijo que ella había sido una poeta, actriz y bailarina exitosa en su juventud en la capital. Ella cuenta que después de casarse con un esposo celoso, ya no pudo expresarse. La casa era como una tumba donde ella no podía hablar ya a ningún ser humano. Mientras que Rosamunda inventaba una imagen falsa de su juventud gloriosa y su fama como poetista y actriz, el soldadillo la escuchaba, pero luego otra narradora intervino, contando la historia verdadera. La verdad es que Rosamunda se había casado a los 23 años en vez de la edad de 16 años con un hombre sordido, cruel y violento que trabajaba como carnicero. Los últimos días en Madrid habían sido opresivos, sin apoyo económico ni emocional, y Rosamunda había pasado hambre y soportado las burlas de sus amistades. Parte C. La pregunta 13. Rosamunda es una mujer mayor que en el cuento simboliza España. Cuando la cuenta empieza, ella está en un vagón tranvía. El vagón tranvía, la pregunta número 14. El vagón tranvía olía mal a cansancio, tabaco y botas de soldados. Pregunta número 15. Rosamunda le contaba al soldadillo que durante su juventud tenía un gran talento dramático. Solía actuar con éxito brillante. Era poetista también. Ella se casó a 16 años sin saber lo que hacía. Pregunta número 16. El verdad es que Rosamunda tenía 23 años cuando se casó. Su marido era un carnicero brutal, sordido y celoso. Pregunta número 17. Rosamunda describe los días en Madrid como maravillosos y amargos. Evocó un teatro con lujo derrochado, ovaciones delirantes del público y su figura de sílfide cansada. Ella decidió volver a la casa con su esposo porque había recibido una carta del esposo en que le pedía perdón y la perdonaba
por haberle abandonado y por eso había decidido volver a la casa familiar. La pregunta número 19. La autora pinta imágenes de una España posguerra que, como la protagonista Rosamunda, lamenta la pérdida de su pasado glorioso debido a la guerra, el hambre, la pobreza y la falta de libertad personal, con una visión crítica de la dictadura de Francisco Franco. La pregunta número 17, el respuesto correcto es: los últimos días en Madrid habían sido opresivos, sin apoyo económico o emocional, y Rosamunda había pasado hambre y soportado las burlas de sus amistades. Bueno, hasta la próxima, profesora, y muchas gracias.